Bien, ahora iniciamos el módulo número 3. Vamos a empezar a hablar de la línea 75 hacia abajo. Ahí nosotros vemos, habíamos dicho en el módulo 2, la relación entre ingresos menos costos menos gastos nos da la renta gravable. Todavía, si hay algo que rebajar, no es el monto último que me va a computar el sistema para pagar impuestos. Aquí, si nosotros vemos, el sistema nos da si hay algún incentivo relacionado a la actividad de la empresa. Hay una ley que habla sobre, vamos a ver la ley esta. Si usted contrata personas con discapacidad, el Estado le da un incentivo que usted podrá aplicar en su declaración de renta. Por eso que en el módulo número 1 nosotros decíamos que pese a no ser abogados, nosotros teníamos que buscar todas las leyes relacionadas a la actividad de mi empresa. De esta forma, yo estaré claro de qué beneficio yo acogerme o cuál no. Seguíamos el mismo principio. Si usted se para en el iconito, él le va a decir qué significa cada cuenta. Y no solamente qué significa, sino qué debe poner allí. De esta forma, usted no se perderá y tendrá un conocimiento un poco más amplio. Aquí vemos en otros incentivos, dice, registre los incentivos no especificados anteriormente correspondiente al periodo. Debe presentar detalle en el anexo de otros incentivos que le aparecerá automáticamente al intentar digitar el valor en esta línea. El valor de esta línea se alimentará automáticamente del total de los anexos. Bien, quiero retroceder un poquito para aquí. Bien, la línea esta, otros gastos. El anexo 94 registre todos aquellos conceptos no incluidos en la línea de gastos exentos. Debe presentar el detalle de anexo de otros costos. Este anexo será presentado en un informe separado. Quise retroceder porque el anexo 94 de otros costos se debe presentar de forma separada luego de presentar la declaración jurada. El mismo debe coincidir con el valor registrado en esta línea. ¿Qué significa? Que el sistema tiene un anexo exclusivo tanto para otros costos, otros gastos que usted tendrá que subir separadamente una vez presentada la declaración de renta al sistema. Y eso debe coincidir con el monto reportado. Un ejemplo, usted tiene aquí 596.638,10. Ese monto que usted tiene allí, si se fija, no aparece un anexo al lado. Es por eso que la casillita dice que una vez presentada la declaración de renta, o sea, validada,
usted tiene que presentar aparte este anexo de otros costos, otros gastos. Y ese monto que aparece ahora mismo, 596.638,10, tiene que ser igual. Si ese monto no es igual, cuando usted suba el anexo al sistema, le va a mandar un error. Le va a mandar un error de que no coincide. Yo lo que le recomiendo es que el monto de otros costos y otros gastos, usted lo apunte en un papel. Y cuando piensa que ha terminado el anexo, verifique que coincida el monto del anexo en la parte de abajo con el total de otros costos y otros gastos de la declaración de renta. Bien, esa es la idea primordial mía de aquellas cosas que nosotros con los años hemos visto que la persona que tome el curso tenga cuidado de no cometer este tipo de errores que al final nos van a causar problemas. Siempre a veces uno cuando trae contra el reloj es que salen estas situaciones que nos ponen más estresados. Saber de dónde está la diferencia, por qué no me cuadra a mí el número. Yo lo que sigo recomendando es que toda la información que salió de otros costos la vayan subrayando porque usted tuvo que haber sacado de algún lado los montos de otros costos y otros gastos. En la oficina de nosotros, Guerrero y Guerrero Auditores, lo que hacen nuestros contadores es que ellos, tienen unas fórmulas en Excel, ellos van segregando las cuentas y lo agrupan. Bueno, ese mismo reagrupe usted tiene que tenerlo cuando suba el formulario 94, el anexo. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el impuesto causado. El impuesto causado no es más que el monto, si no hay ningún beneficio fiscal, de la línea 75 menos todos los incentivos fiscales por arrastre de pérdida, reinversión, renta de fideicomiso, industria cinematográfica, discapacitados, otro incentivo que yo les recomiendo que cada uno de estos incentivos ya después en casa, porque la idea es no extender tanto este curso, los cursos de nosotros siempre son entre 3 a 4 horas máximo, porque sabemos más o menos qué es el tiempo que debe tener un curso para no ser tan cansón ni tan aburrido. Bien, el impuesto causado seguía diciendo que no es más que el total de la renta gravable menos todos los incentivos y se multiplica por el 25%. Ese 25% es el monto que será el impuesto causado. Y es importante que los contadores entiendan, los contadores nuevos, que ese impuesto causado debe ser pagado a más tardar el 31 de marzo del año siguiente. Es lo que nosotros decíamos que muchos dueños de empresas que no dominan, porque no son contadores, claro está, que piensan que si se presenta una prórroga, la prórroga va a detener el pago. No. Y alguien dirá, licenciado, pero si la idea es que presentamos una prórroga, o sea, una extensión de 30 días, yo tendría que presentar eso el 30 de abril, porque la declaración de renta no está lista. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos? Porque no sabemos cuánto hay que pagar. Yo lo que les puedo decir, una recomendación, por decir algo, es que más o menos calculen, es fácil. En el estado de resultado le dice cuánto va a ser la ganancia. Supongamos
la ganancia es 180,000. Ese 180,000, usted lo va a multiplicar por el 25% y es lo que, entre comillas, debería pagar a la Dirección General de Ingresos. Y habíamos dicho que eso lo va a pagar ya sea yendo al Banco Nacional, a la Caja de Ahorro, a la Dirección General de Ingresos o, para mejor comodidad, porque ya ahora nosotros tenemos que ir amarrado de la tecnología, usted hace pago por banca en línea o usted puede entrar directamente a la página de la Dirección General de Ingresos y puede pagar con su tarjeta de crédito. La ventaja de pagar con su tarjeta de crédito es que usted acumula millas para viajar. Entonces es un valor agregado, está pagando un compromiso y adicionalmente con el tiempo va acumulando millas y le puede salir dentro de un año un boleto totalmente gratis. Entonces, ese es el impuesto causado, el que usted tiene que pagar a más tardar el 31 de marzo. Seguimos entonces. ¿Ok? Bien, entonces seguimos bajando aquí. Es importante también saber lo siguiente. Si usted el año pasado, usted pagó X, vamos a mejorar la idea. Junto con el impuesto causado, dice la ley, vamos a bajar acá, la línea 98. Dice la ley que le voy a ser honesto, voy a ser tan honesto como cuando hablo como abogado. Para mí es algo injusto, ilógico e inmoral de que el Estado nos exija a los particulares a pagar por adelantado, una ganancia que, entre comillas, debería ser igual a la ganancia del año que estoy reportado. Y es bastante molestoso porque usted tiene que presentar el impuesto estimado, que no es más que el mismo impuesto causado que ven en la pantalla de la línea 85, pagarlo el año siguiente. Acuérdense que lo habíamos dicho: 6, 9, 12, junio, septiembre y diciembre. Si nosotros lo analizamos fríamente, eso es lo que está diciendo que la empresa en un año va a tener que pagar el doble. El doble, siempre va a ser así, el doble de impuesto causado, de impuesto sobre la renta. Y yo sigo diciendo que es injusto porque muchas empresas, a pesar de tener X cantidad de ingresos, no necesariamente esos ingresos es que lo han pagado o se lo vayan a pagar. Porque pueda que algunos ingresos sean ingresos que se tornen en cuentas incobrables. Entonces, el impuesto estimado que dice nuestra normativa se pagará 6, 9, 12. Pero yo estaba diciendo antes de mencionar, y lo quise decir para que no nos enredáramos. Supongamos que el año pasado usted pagó de impuesto 200,000 dólares. Pero este año, usted tuvo una pérdida. Vamos a ver varios escenarios. Usted tuvo una pérdida en la declaración de renta. Ese va a ser un crédito a favor.
Pero yo me digo a mí, es que ese dinero me pudo haber servido a mí para el pago de mis operaciones. Otro escenario. Usted pagó el año pasado 200.000 y el impuesto causado era 178.000. Bueno, automáticamente el sistema le va a aparecer que existe un crédito a favor de usted. Vamos a verlo aquí. La línea 85 que vemos en pantalla dice 178.000. El año pasado, lo que yo veo, lo que yo deduzco, es que este contribuyente pagó de impuesto 179.000. Le quedó impuesto a pagar la relación de la línea 85 menos la línea 91, le quedó a pagar 177.000. Ojo, pero ese fue para el año que presentó la declaración de renta. Si se fijan, la línea 95, el impuesto estimado va a tener que pagar el monto exacto de la línea 85. Pero si yo tuviera un crédito alto, que pagué más el año pasado, ahí lo vemos en la línea 91, había un crédito. Pero si el crédito es tan grande y absorbe lo que tendría que pagar el año actual y le queda algo, entonces ese monto sobrante se corre para el impuesto estimado. El impuesto estimado usted lo puede pagar en una sola partida o en 3 partidas, 6, 9 y 12. ¿Ok? Bien, seguimos aquí. El sistema, la forma de tributar en nuestro país a través de los años ha ido cambiando. La primera gran reforma fue en el año 2005 y a través de los años subsecuentes ha ido cambiando. Toda empresa que tiene ingresos superiores a 1.500.000 tendrá que hacer otro cálculo, el cálculo llamado método del cálculo alterno. Automáticamente el sistema, donde detecta, porque ese es automático, eso no es que nosotros lo vamos a poner, eso es automático. Automáticamente el sistema, donde detecta que los ingresos son iguales o superiores a este monto, inmediatamente hace un nuevo cálculo. Y lo que dice la ley es que el contribuyente tendrá que pagar impuesto sobre el monto mayor. Y yo a veces, como ser pensante, y yo soy contador de una empresa, y yo voy y yo veo que mi empresa le está yendo bien, y estamos en el mes de julio, y ya vamos por 1.300.000. Entonces yo me detengo como contador y me reúno con los dueños y le digo lo siguiente: señores, está pasando lo siguiente, pero yo tengo que ir a una reunión con cálculos científicos. La empresa este año no está yendo bien, pero llevamos 6 meses del año y estamos llegando a 1.400.000. Y usted le va a mostrar cuánto paga la empresa no llegando a 1.500.000. Y usted le va a demostrar que en base a sus proyecciones, supongamos que la empresa va a llegar a 3.5 millones porque, bueno, ahora entramos al mundo de la tecnología y empezó a vender un producto innovador.
Entonces usted le va a demostrar a la persona cuánto sería el impuesto a pagar si presentásemos todo el rubro en esta declaración. Por decir algo, yo le puedo recomendar en base al efecto, porque lo que he dicho desde el inicio, el contador público autorizado se tiene que transformar en un consultor. El contador público autorizado, con el tiempo, no solamente debe ser la persona activo, pasivo, capital, no, tiene que ir más allá. Una de las cosas que tanto me viene a la cabeza, recomendarle a la Junta de Accionistas constituir otra empresa de forma tal que el impacto económico del pago de impuestos sea menor. Pero vuelvo y repito, son análisis que hay que ver costo-beneficio. ¿Ok? Entonces, es importante, volviendo acá, que el sistema automáticamente va a calcular si los ingresos son de 1.500.000 en adelante automáticamente. Y aquí dice automáticamente entre la línea 100 a la 113, ella va a hacer un cálculo, un recálculo, porque yo me imagino que el sistema tiene fórmulas de lo que debe pagar y no debe pagar. Bien. Entonces hablamos de que el impuesto jurado, entonces aquí hay que empezar a comprender las líneas para que no nos equivoquemos. En la línea 120 dice que el impuesto jurado a pagar, acuérdense, 31 de marzo del año siguiente, es 177.199,31. El impuesto estimado a pagar es 178.351,56, 6,912, que se paga el año siguiente. Y aquí, en las líneas 124, 125, 126, me dice 6,912 cuánto es el monto que yo debo pagar. ¿Ok? Recuerden algo muy importante. A mí nunca se me olvida el caso de un cliente que tuvo que pagar miles de dólares. ¿Y por qué tuvo que pagar miles de dólares? Mire lo que sucedió. Realmente lo que él tenía que pagar era como 1.300. Pero todos los meses el contador, miren, es que la profesión de contabilidad hay que estar muy encima de esto. El contador siempre tiene que estar monitoreando dentro de la Dirección General de Ingresos. El contador tiene que tener la clave de acceso. Está monitoreando todos los meses. Un ejemplo. Si usted pagó el ITBMS por banca en línea, usted tiene que automáticamente entrar a la página de la Dirección General de Ingresos, imprimir un estado de cuenta, adjuntarlo con el pago que hizo y tirar un pagisalvo. Y alguien dirá, licenciado, ¿para qué hace eso? Porque usted no sabe si el día de mañana se vuelve loco el sistema de cómputo de la Dirección General de Ingresos, que antes siempre se la pasaba cayéndose, yo no sé, parecía que estaba en una pista de patinaje, cayéndose a cada rato. Va a ser usted el que tiene que comprobar. La Dirección General de Ingresos le va a decir, bueno, tráigame los documentos que usted pagó. Y si usted no tiene ese documento, ahora le estoy hablando como abogado, usted va a decir, señores, aquí está la prueba del pago, aquí está la prueba del estado de cuenta y aquí está la prueba muy importante, el pagisalvo. Significa que si ustedes me están cobrando ahora una deuda de hace 3 años, ¿cómo es posible que su propio sistema me tirara un pagisalvo? Cada vez que yo pagaba, yo imprimía el estado de cuenta donde aparezco en cero y imprimía un pagisalvo. Entonces, si ustedes acostumbran a hacer estos consejos bastante sencillos, van a ver que no tendrán ningún tipo de problema. ¿Ok?
Bien, ahora vamos a hablar de otro impuesto. El impuesto complementario, o mejor conocido como el impuesto de las ganancias. El impuesto complementario, dice la teoría, que no es más que al impuesto, o sea, el impuesto causado a la renta neta gravable, dice la teoría, se le resta su propio impuesto, que es el impuesto causado, y esa diferencia se multiplica por el 4%, que es el impuesto complementario. Vamos a ver qué dice aquí. Tocamos aquí. Vamos a subir un poco esto para ver lo que dice. Dice, el impuesto complementario resulta, porque él va explicando, la declaración de renta, él va explicando cómo se va armando. Claro que cuando una persona no tiene idea de lo que está haciendo, entonces buscamos a un especialista, entramos a un curso como este para que nos oriente y después nosotros seguir solo y crear nuestra propia enseñanza, aprendizaje en mi mente. Dice, el impuesto complementario, que no es más que el impuesto a la ganancia, y ahora lo explico mejor, resulta de la renta neta gravable, la línea 127, menos el impuesto causado tradicional o cálculo alterno, multiplicada por el 4% más el total de la renta exenta, literal FI, línea 128, multiplicada por el 2% más el total. Bueno, aquí da una serie que de verdad entenderlo, leerlo es más complicado que aplicarlo. Pero quiero hablar algo sobre el impuesto complementario. Miren, lo que pasa es que el impuesto complementario no es más que el impuesto de la ganancia. Yo siempre les recomiendo a mis clientes, yo realmente ya atiendo muy pocos clientes de contabilidad. Yo he delegado esa función ya a otras personas de la oficina, pero quiero dar algunos comentarios. Yo les recomiendo, primero tenemos que entender algo. Cuando el abogado hace el pacto social, le pone en el pacto social capital 500,000. Entonces el contador viene y pone en la línea 170, en la línea 177, el capital 500,000. Eso de salida ya íbamos mal. De salida vamos mal. Y le voy a explicar por qué. Le voy a hablar como abogado y como contador. Esos 500,000 que usted está poniendo, usted me está matrimoniando la vida financiera de la empresa a estar pagando un monto alto en la línea 184. La línea 184 es impuesto a pagar de aviso de operación de empresa. Antiguamente, para las personas de antes, se llamaba licencia comercial. Ahora se llama aviso de operación. Cuando nosotros creamos una sociedad, pongámosles el capital social, $10,000. Sí, licenciado, pero es que después, bueno, después vemos, hablamos el tema de las acciones. Pero si de salida ustedes ponen en un pacto social, una sociedad, $500,000, están afectando a los accionistas. Yo les recomiendo a mis clientes, miren este caso. Esta empresa tiene un superávit de $403,665.85. ¿Qué pasa? Todos los años, mi recomendación, antes del 31 de diciembre, se deben pagar, distribuir dividendos. ¿Y cómo se distribuyen los dividendos? En base a las acciones. Tenemos que entender algo
que las acciones al portador fueron eliminadas. Ahora, por efectos de todos los problemas que ha habido en el mundo, Panamá fue obligado a través de la superintendencia bancaria a que todo el dueño de una acción tiene que tener nombre y apellido, ya sea persona natural o una sociedad anónima o una fundación. Entonces, si yo no distribuyo la ganancia, el Código Fiscal dice que yo tengo que pagar lo que vemos acá arriba. Vamos a subir de nuevo. Vamos a buscarlo. Yo tengo que pagar, aquí lo vemos, la línea 134, un impuesto llamado un impuesto complementario, que no es más que el impuesto, el adelanto a la ganancia de esa utilidad retenida que no se repartió. Y la ley dice que si yo pago más del 40% de esa ganancia, no pago impuesto complementario. Pero ahora vamos a hacer un escenario. El contador público autorizado, tiene que tener un detalle de toda la ganancia, de todo el impuesto complementario que ha ido pagando. Año 1, tanto. Año 2, tanto. Año 3, tanto. Pero supongamos algo. Hubo una crisis mundial. El mundo entero ahora mismo se vio afectado por el COVID-19. Afectó el mundo entero. Y resulta ser que esta empresa, que tenía una ganancia de $400,000, este año, como hay una pandemia en el mundo, que han quebrado empresas, líneas aéreas, la empresa tiene una pérdida de 1 millón. Resulta que 1 millón menos $400,000, que tenía una ganancia acumulada, queda una pérdida de 600,000. Y usted sabe lo que sucede con el impuesto complementario que pagó por adelantado. La ley dice que se pierde. ¿Y saben por qué se pierde? Porque ese impuesto complementario era el impuesto que pagó por adelantado de una ganancia. Y si la ganancia que usted pagó se perdió porque tuvo una pérdida superior a su ganancia, permítame decirle que eso se perdió. Entonces, mi recomendación como contador público autorizado es que usted le recomiende a su cliente que de una vez distribuya la ganancia inmediatamente. Usted no esté dejando dinero allí, porque usted no sabe qué va a pasar el día de mañana. Bien, ahora vamos a entrar en la parte de los activos, y la primera cuenta dice efectivos y efectos de caja. Usted tendrá que registrar allí todos los activos de caja y bancos registrados en el periodo, o sea, todo el dinero, ya sea caja menuda, bancos, todo lo relacionado a valores. En las cuentas por cobrar, usted va a registrar el total en activos de cuentas por cobrar registrada para el periodo. En la cuenta por cobrar otro, los activos que no están relacionados directamente a clientes, cuentas por cobrar a otros. El detalle de cuentas por cobrar accionistas en compañía asociada, con cuentas por cobrar accionistas y compañías asociadas al exterior, usted va a tener que detallar qué tipo de préstamos por cobrar o cuentas por cobrar de accionista es, ya sea local o exterior.
También usted va a tener que detallar todo eso. Usted lo tiene o lo debe tener en su contabilidad separado: préstamos por cobrar local, préstamos por cobrar exterior. Y hablamos de la reserva cuentas malas. No es más que una provisión que usted saca en base a las cuentas, a los ingresos. Usted verifica lo que dice la ley, el artículo, el decreto 173-170 de 1973. Ahí nos dice todos los parámetros para establecer la reserva para cuentas malas. Usted pone el inventario, el edificio y mejoras, terreno, maquinaria y equipos, el mobiliario y enseres, menos la depreciación acumulada y otros activos. Otros activos son aquellos rubros que usted no está, porque usted no va a hacer una cuenta tan extensa. Activo fijo, silla; activo fijo, aire acondicionado. O sea, no. Siempre, por efecto de llevar un patrón, se ponen los rubros más representativos y los demás se llevan a una cuenta llamada otros activos. Ahora vamos a continuar con la parte de los pasivos. Igual, las cuentas por pagar, contabilidad, usted tiene que separar las cuentas por pagar tal y como aparecen en la declaración de renta. Es por eso que nosotros tenemos que familiarizarnos, que pide el formato de la declaración de renta, y llevarlo o ajustarlo a mi sistema contable. Porque si usted no lo hace o no lo tiene separado, entonces le va a ser un poco más difícil segregar la información. Es importante, les repito, que nos familiaricemos con lo que pide la declaración de renta y tenerlo listo para solamente vaciarlo. ¿Y a qué me refiero? Cuentas por pagar, cuenta por pagar exterior, cuenta por pagar accionista y compañías asociadas local, cuenta por pagar accionista y compañía exterior, tiene que separarlo. Cuentas por pagar casa matriz o filial, préstamos por pagar local, préstamos por pagar exterior, préstamos por pagar accionista a compañía local, exteriores, reserva para prestaciones laborales, acciones preferidas, otros pasivos. Usted tiene que ir separando en su estado financiero, en su balance general, el detalle de estas cuentas, si las tiene, para que sea mucho más sencillo trabajarlas. Bien, entonces entramos a lo que es la parte del análisis de superávit. Si usted tuvo un superávit acumulado inicial, lo trae de la declaración de renta anterior. Aquí vemos que la línea 169 es, acuérdense que teníamos 700 y tanto mil menos los 174.000. Esa es la ganancia neta de la empresa. El sistema me dice déficit acumulado inicial no es más que la ganancia neta que arrojó el año anterior. El sistema, esto sí, el sistema, usted lo tiene que traer, lo que había quedado el año pasado, usted lo pone en esta casilla. Aquí pasó algo que puso el contador, no sé qué sucedió, en la casilla 174, superávit de revaluación y otros ajustes. Entonces al final nos queda, vamos a subir que se nos fue, al final nos queda esta operación. Algo muy importante que yo quiero que nosotros tengamos presente. Y lo que yo quiero que tengan presente es que Fray Lucas Pacioli, que es el padre de la contabilidad, él dijo que la contabilidad era activo menos pasivo igual patrimonio. Yo quiero que ustedes hagan un ejercicio bien sencillo. Y el ejercicio sencillo es la declaración de renta. Usted agarran el activo menos el pasivo
y tiene que ser exactamente a la línea 182. Si no es igual a la línea 182, entonces hay un problema. Y ustedes tienen que verificar que dónde está el problema y tratar de corregirlo de forma tal que activo menos pasivo sea igual a patrimonio. Y como último punto, el patrimonio sujeto de aviso de operación es 32.318 y el impuesto a pagar por el aviso de operación de la empresa 646,35. Este es donde yo le decía a ustedes que es sumamente importante que cuando el abogado constituya el pacto social no le ponga un monto tan alto al capital social pagado, porque va a tener la empresa sacrificada con el pago que vemos en la línea 184. Posteriormente, entonces, aquí usted tiene que poner el nombre del representante legal, el nombre, la cédula del contador público autorizado. Acuérdense que ya nosotros habíamos hablado al inicio del módulo 1 de las declaraciones de renta, cuando debe ser preparada por un contador público autorizado. Vamos a repasarla. El artículo 22 de la Ley 6 del 2 de febrero del 2005, que modifica el artículo 712 del Código Fiscal y el artículo 130 del Decreto Ejecutivo 170 del 27 de octubre de 1993, dice que las declaraciones de renta serán preparadas y refrendadas por un contador público autorizado en cualquier caso. El primer caso, cuando se trate de contribuyentes que se dediquen a actividades de cualquier índole cuyo capital sea mayor de 100.000 balboas. Entonces, es importante que si usted tiene un cliente y está por debajo de eso y usted es un estudiante que ya se está graduando pero todavía no tiene su licencia, su idoneidad, entonces usted le puede preparar la declaración de renta a ese cliente. Vuelvo y repito, la ley dice cuáles son las personas que necesitan la firma de un contador público autorizado. Si usted, vuelvo y repito, todavía no tiene su idoneidad, pero usted está trabajando de asistente legal en alguna empresa, usted le puede hacer, ya teniendo el conocimiento de este curso, hacerle la declaración de renta sin necesidad de un contador público autorizado. ¿Ok? El segundo punto es cuando se trate de contribuyentes que tengan un volumen anual de venta de bienes o servicios mayor de $50,000. El contador público autorizado, que aquí viene la parte que la vuelvo a repetir, ya finalizando nuestro último módulo, el contador público autorizado que con conocimiento, dolo, consigne datos falsos en las declaraciones de renta será sancionado con una multa de 1.000 balboas a 5.000 por cada declaración de renta en la cual consigne datos falsos. Es sumamente importante que nosotros tengamos cuidado cuando firmamos una declaración de renta. Yo como abogado le digo a los contadores, cada declaración de renta que usted firme o en la declaración de renta que aparezca, porque ahora todo es digital, todo es por internet, que aparezca su nombre y su idoneidad, usted es solidariamente responsable de la información que allí conste. Yo les recomiendo que entiendan bien la sanción, y esto no solamente es allí, eso repercutiría también
al Ministerio de Comercio e Industria, le pueden quitar la licencia, su idoneidad. Esto repercute en la esfera penal porque lo pueden querellar penalmente por consignar datos falsos. Y tanto usted como todas las personas responsables se le podría acusar por el delito de evasión fiscal. Entonces, mis palabras finales, de esta forma nosotros terminamos este curso de declaración de renta. Es sumamente importante que repasemos todo lo que nosotros hemos aprendido. Es importante que entremos a cada línea. La idea mía era dar un parámetro como contador público autorizado para que la profesión de nosotros, los CPA, cada vez esté más y más pulida en cuanto a experiencia. Había un dicho que dice, experiencia mata tiempo. Dios me los bendiga. De esta forma hemos terminado nuestro curso de declaración de renta. Sabemos que todo lo que hemos explicado paso a paso, tanto la parte de teoría como la práctica, en los rubros que están en la declaración de renta, te servirán para tu vida práctica en el desenvolvimiento de la declaración de renta. Recuérdate que siempre el conocimiento deberá ser actualizado. Y entiéndase con deberá ser actualizado. Una vez leía una frase que decía, en un mundo que evoluciona, el que no avanza retrocede. ¿Qué significa? Constantemente tienes que estar todos los años actualizándote sobre nuevas leyes que atañen la profesión del contador público autorizado y que van a repercutir en el ejercicio de tus funciones. Una vez más te doy gracias por haber adquirido este curso de declaración de renta. Sabemos que a partir de este conocimiento, tú tienes 30 días para ver este curso, te harán mucho más valioso como profesional y sabemos y entendemos que tendrás un mejor ascenso y mejor remuneración en el campo que tú te desempeñas. Esperamos verte en los próximos cursos. Dios te bendiga.